fue la primera mujer en tener un premio Nobel, la primera persona en tener 2 premios Nobel en diferente categoría, la primera mujer en conseguir un doctorado en ciencias, la primera mujer en ser maestra dentro de una universidad en Francia. Definitivamente una de las científicas más importantes en toda la historia. Vamos a hablar de Marie Curie. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Y bueno, mira, hoy vamos a hablar de Marie Curie en esta como sección o saga o serie dentro del podcast en el cual hablamos sobre la vida de líderes que a mi consideración fueron líderes conscientes. No es como una biografía en la cual yo diga fecha por fecha, es más como de datos curiosos que hicieron estas personas que podríamos rescatar como lecciones de liderazgo. Y ya tengo varias vidas o varios líderes dentro de este podcast, ¿no? Entonces, si te interesan algunos nombres, tal vez ya los encuentres ahí disponibles. Entonces, quiero empezar pues ya con esta gran mujer que es muy popular, o por lo menos el nombre en algún momento lo hemos escuchado todos, ¿no? Pero profundizar un poquito como en el contexto en el cual ella vivió, porque nació hace más de 150 años. Entonces es un momento dentro de la historia en el cual pues definitivamente habían muy pocas oportunidades en el área de la educación. Entonces ese era el entorno en el que le tocó vivir. Pero como sus papás eran maestros, pues ella, a pesar de que la sociedad era así, ella dentro de su familia seguía teniendo esa educación. Y cuando su papá deja de trabajar en la escuela donde tenía y se lleva todas sus cosas a la casa, les enseña todos los materiales de física, para qué servían y qué cosas se hacían, y en ella despierta como esta cosquillita de querer seguir aprendiendo y profundizar en eso, en la física. Y esto la lleva a no dejar de estudiar, aunque la sociedad no se los permitiera. Ella buscaba la forma. Una de esas es que estudió dentro de una universidad que se le llamaba o era conocida como la Universidad Volante o la Universidad Flotante, que se le llamaba así porque pues era una universidad escondida, era una universidad totalmente clandestina, porque el gobierno pues no les permitía estudiar a la gente de bajos recursos. Entonces tenían que, para empezar, se le llamaba volante porque tenían que ir cambiando de ubicación. No era como que tú encontraras siempre la escuela en tal lugar, porque era prohibido. Entonces, y volante porque se decía que si veían a los policías llegar, tenías que salir volando. Entonces, bueno, era tanto su ímpetu por seguir estudiando y seguir desarrollándose en la educación que ella perteneció y estudió en esa universidad, entre comillas, clandestina. Pero claro, pues no era válido y no era legal. Entonces llega un momento en el que ella decide irse a Francia a estudiar la universidad, pero ya de forma legal. Y allá es donde ella consigue, dentro de los trabajos que empieza a tener con químicos o físicos que ya tienen como un taller donde pueden hacer experimentos y así, consigue un trabajo con Pierre, y pues prácticamente él es el que se hace su pareja y con él se casa. Pierre de Curie, que por eso ella se apellida o por eso se le conoce como Marie Curie, porque era el apellido de él, y ya sabes que en esos tiempos pues pasaban a tener el mismo apellido, ¿no? Pero ella en realidad pues no se apellidaba así,
Pero así se quedó y así se hizo popular y así se hizo famosa y bueno, ya sabes, los tiempos de antes. Pero desde que se conocieron empezaron a tener pues esta química, ¿verdad? es un chiste muy bobo porque pues él era físico, ella era química y física, entonces pues ya sabes, tuvieron química. Y porque ya había trabajado antes con otras personas y no, ella describe como que pues no había tenido como ese acercamiento tan grande porque juntos descubrieron 2 elementos de la tabla periódica que hoy podemos encontrar y junto a él es que le entregan su primer premio Nobel y por poquito no se lo entregan a ella porque hay que recordar, o sea, cómo era la sociedad antes y entonces como que reconocen el trabajo pero dicen el premio Nobel nada más va a ir para estos 2, que era su esposo y otro que habían trabajado ahí. No la habían metido a ella, pero su esposo es el que alega y mete las manos y dice no, pues es que ella también formó parte y si no se lo van a dar a ella pues entonces tampoco me lo den a mí. Y pues la asociación termina diciendo está bien, vamos a darle el premio Nobel también a ella, también si dices que se lo merece está bien, ¿no? Entonces pasa a ser la primer mujer en recibir un premio Nobel. Y esto, o sea, ahorita se dice muy simple, pero en esa época imagínate, ¿no? El gran logro que era. Y bueno, tiempo después también desafortunadamente muere su esposo y ella pues quedó como en depresión porque no solo era como su esposo, sino que también era su mejor amigo, sino que también era su colega, era con alguien con quien se entendía muy bien sobre esos temas, sobre que le gustaba seguir investigando y estudiando y todo eso, pero pues sigue adelante y se convierte después de eso en ser la primer mujer en ser profesora dentro de una universidad de Francia, porque ahí en Francia ya dejaban a las mujeres estudiar en la universidad, pero no había ninguna mujer que fuera profesora. Ella pasa a ser la primer mujer y tiempo después le dan su segundo premio Nobel, y no solo eso, sino que era en área diferente. Entonces pasa a ser la primer persona, ni siquiera un hombre que ya llevaban muchos años con los premios Nobel habían conseguido algo así, y ella pues por eso estoy fascinado con ella, porque viene a pegar en la mesa y decir miren, aquí también estamos las mujeres. Y bueno, se le da ese segundo premio Nobel y ahí es cuando empieza como a tener un poquito más repercusión con algunas personas, no todas. Ya sabes que muchas veces si el gobierno quiere y si el país quiere, pues pasa desapercibido el logro que hayas tenido. Entonces en algún momento a ella la ayudan a fundar o a crecer una institución a la que actualmente se le conoce como Instituto Curie, por su apellido, por todas las aportaciones que hizo y así. Y bueno, yo no sé de eso, pero se dice que es un muy buen lugar donde todavía se sigue desarrollando ciencia y muchos aprendizajes, ¿no? Tiempo después, porque por su edad y por la fecha en la que nació y todo, también coincide con la Primera Guerra Mundial. Y fíjate cómo ahí se deja ver realmente el compromiso y la dedicación que tiene en ayudarle a otros. Porque ella junto con su hija alistaban vehículos con aparatos de radioactividad y equipamiento médico para que fueran a dar asistencia médica a todos los militares, pero no solo, o sea, sin querer o sin ella darse cuenta o sin que esa fuera como tal la intención, empezó como equipando un carro, después otro y después otro, y terminó siendo una red de vehículos. O sea, ya no nada más eran 2 que había por ahí, no, ellas empezaron a equipar tantos que ya le llamaban como la flotilla, y era una red de vehículos como si fuera la Cruz Roja, donde ella, te digo, por ejemplo, llevaba que un aparato para poder ver los rayos X y saber cómo curar mejor a los militares que se habían herido, qué eran
cuál era el daño interno que tenían y así los doctores podían salvar sus vidas. Entonces, para mí esta es una de las enseñanzas más grandes que tiene ella como líder, ¿sabes? El que un líder puede utilizar su influencia y su conocimiento para hacer una diferencia positiva en su vida, en la vida de los demás y a nivel mundial, o sea, porque definitivamente salvó muchas vidas su flotilla y ella pues en el área que estaba, o sea, no fue una científica que se encerró, que se escondió y que dijo, bueno, yo no participo en esto, sino que buscó la manera de ayudar y ayudó muchísimo. Tanto que, bueno, inclusive también con su muerte, porque en aquellos tiempos no se sabía que pues la radiación te dañaba, ¿verdad? No se sabía que la radiación nos hacía mal y se descubre cuando ella se enferma, porque ella todo el tiempo estuvo trabajando con eso. Entonces, a partir de ahí pues ya se entiende y ya se sabe, pero hasta con eso no dejó como algunas enseñanzas, ¿sabes? Y actualmente, o sea, yo creo que tanto sus investigaciones como los descubrimientos que ella hizo fueron, o son más bien, fundamentales en la actualidad para muchas cosas que actualmente vivimos y que necesitamos y que hacemos, como la radioterapia. Sin Marie Curie no hubiera podido existir. La tecnología nuclear también sin Marie Curie no hubiera podido existir. Los detectores de radiación que se implementan, según yo sé, actualmente en la medicina o en los hospitales, no hubieran podido ser sin Marie Curie. Entonces esta forma en la que, a pesar de las barreras y los desafíos que se encontró como mujer y como científica, a pesar de todo eso, haya dejado un impacto, que haya dejado una huella a futuro. O sea, ¿hace cuántos años vivió? ¿Hace cuántos años hizo esto? Y su impacto sigue presente. Y su huella sigue presente. Y gracias a eso que hizo hace muchos años, tenemos muchas cosas. Eso es como una... Obviamente no le puedo agradecer, ¿verdad? Gracias Marie Curie, pero... fue una grande. Eso es lo que te convierte en un líder. Porque muchas veces sí, o sea, pensamos en un líder y siempre pensamos en las figuras estas que son muy, muy atractivas, con mucho carisma, con mucha energía, y no pensamos en esos grandes líderes que actúan un poquito desde el silencio. Finalmente quiero que hagamos un repaso sobre las lecciones que nos deja de liderazgo, que podrían salir muchas, pero las más puntuales que yo veo es de quiénes se rodea, ¿sabes? O sea, el punto en el que ella desde un principio, gracias a que sus papás eran maestros y en su familia, en su casa, lo que había, ella siguió. Y después, gracias a una universidad clandestina, pero que alguien la fundó y que daba las clases, ella siguió creciendo. Y después en la universidad, y después su pareja que la impulsó a seguir creciendo y a hacer cosas nuevas y a mantener su pasión, ¿no? Entonces, definitivamente esto de el entorno y de la gente de la que te rodeas es algo esencial. Tanto que tengo un episodio, el número 21, en el cual hablo de las personas que necesita tener un líder, ¿no? Al final te pongo el link o el episodio abajo en la descripción para que sepas a dónde puedes ir al final. Y porque es súper importante las personas con las que te rodeas, ¿no? La determinación que ella tuvo de seguir y de, a pesar de eso, de lo que te digo, los obstáculos, la forma tan resiliente. También tengo un episodio donde hablo de la resiliencia, en la cual ella se levanta después de una caída, pero no solamente es como que pasó algo y se levantó, sino es que se levanta todavía con más fuerza y hace todavía más. Entonces, si a mí me dijeran, oye, Marie Curie, ¿qué tipo de líderes es? Porque ya sabes que existen varios tipos de líderes. Yo luego diría que es un tipo de liderazgo ejemplar, porque fue de las primeras feministas sin saberlo, ¿sabes? O sea, ella no era alguien que se parara a dar discursos y a pedir derechos sobre la mujer.
no era alguien que escribiera artículos para que le dieran opinión a la mujer, sino que con sus propios actos, con lo que ella hacía, era como de veme, o sea, sirvió de inspiración no solo para más mujeres de querer ser como ella, sino también para hombres. Y pues eso es algo muy difícil de hacer, de que con tu propio ejemplo hagas y seas esta inspiración y logres causar ese estímulo para impulsar a la gente a crecer. Entonces definitivamente era un gran líder. Bueno, ya no me quiero alargar más porque se supone que dije que cada vez iba a ser más cortos los episodios. Entonces con esto terminemos. Recuerda suscribirte. Saco episodios cada semana, pero ahorita me tomo unas vacaciones, pero ya a partir de ahorita ya cada semana vas a tener un episodio. Pero activar las notificaciones en cualquier plataforma en la que estés, tienes que ir a los 3 puntitos y activar notificaciones. Y bueno, hablando de Marie Curie, que puso su inteligencia al servicio de la sociedad, recuerda, si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao, chao.